En este proyecto de investigación se busca estudiar la generación, propagación y polarización de las ondas electromagnéticas, conocidas como ondas decimétricas. Por otra parte, se estudiarán las ondas electromagnéticas generadas en la línea de Leche, y a partir del análisis de las ondas estacionarias se determinará el valor experimental de la velocidad de la luz. Para este experimento requeriremos los siguientes materiales: un transmisor UHF, una unidad plug-in de 120 voltios, un multímetro, dos antenas dipolares receptoras, 4 bases cilíndricas, cables de conexión, un sistema completo para el montaje de la línea de leche, una espira de inducción con bombillo y agua que irá en este recipiente. En esta primera fase se estudiará la propagación de las ondas decimétricas y se determinará su polarización. Primero, se colocará una espira dipolo del transmisor UHF. Seguidamente, se colocará el dipolo receptor con bombillo en diferentes posiciones para determinar la intensidad. Y esta información se notará en la tabla. Tomando como referencia las posiciones anteriormente vistas con el dipolo receptor que tiene el bombillo, vamos a utilizar este dipolo receptor y se conectará al multímetro. Se ubicará el dipolo en las diferentes posiciones donde se indicó que el bombillo encendía y se va a registrar un voltaje en el multímetro. Se debe hacer esto para varias posiciones: horizontal, a los lados y vertical. En su máxima amplitud. En esta fase se obtendrán ondas decimétricas estacionarias en la línea de Leche para determinar su longitud de onda y su velocidad. Para esto vamos a realizar el siguiente montaje. Sobre la línea de Leche vamos a acoplar el generador UHF con un extremo abierto. Inicialmente, con el extremo abierto, deslizaremos el bombillo para identificar los nodos del campo eléctrico. Los lugares donde mayor se ilumina son los antinodos y los que tienen menor intensidad son los nodos. Seguidamente, para localizar los nodos y antinodos del campo magnético, vamos a juntar una espira con la línea de Leche y la vamos a mover. Donde el bombillo ilumine con mayor intensidad serán los antinodos y menor intensidad los nodos. Tenemos que tener en cuenta que la espiral no debe estar tocando con la línea de Leche. Estos datos deben ser registrados en las tablas 4 y 5 y se debe realizar el mismo proceso con la línea de Leche en cortocircuito. En esta tercera fase se estudiará el fenómeno de la refracción de las ondas decimétricas en el agua. Para ello requeriremos el siguiente material: un generador UHF con una espira dipolo y un recipiente con diferentes receptores dipolos de diferente longitud, además de un bombillo que ubicaremos en cada uno de los receptores. Se medirá la longitud de las dos antenas o dipolos que contienen el recipiente. Seguidamente se acercará al generador UHF y se notará que el bombillo encenderá. Seguidamente se llenará lentamente con agua hasta cubrir completamente la antena superior, observando los cambios generados en la luminosidad de los bombillos. ¿Qué representa lo pendiente?
Una y hora pendiente, el del número anterior encuentra el porcentaje de error de la densidad. No, sí, densidad lineal. Sí, porque aquí dice que con la y hora pendiente del número anterior encuentra el porcentaje de error para la densidad lineal de la cuerda. En esta fase se estudiará la propagación de las ondas decimétricas, la relación entre el voltaje medido con la distancia del emisor al receptor. Se determinará su polarización y su velocidad de propagación, así como la constante dieléctrica del agua. Para esto se analizará la información registrada en las tablas de datos. Para el análisis de la polarización de la onda electromagnética se realizará un análisis si dicha polarización es paralela o perpendicular al eje del dipolo. Por otra parte, a partir de los datos registrados en la tabla 3, se realizará una gráfica de voltaje en función de la distancia. A partir de los datos registrados en la tabla 4, se realizarán las gráficas de posiciones de los antinodos y los nodos de voltaje y corriente en función del número de orden n. A través de un ajuste mediante regresión lineal, se obtendrá la ecuación, se interpretará físicamente y a partir de esta se encontrará la longitud de onda y velocidad de fase de la onda generada en la línea de Lecher cuando su extremo es libre. Luego se repetirá este proceso cuando sus extremos están en cortocircuito. Objetivos del proyecto. Estudiar el comportamiento de la propagación de ondas decimétricas en diferentes medios. Estudiar la propagación y la polarización de las ondas decimétricas y determinar la dirección de su polarización. Generar ondas decimétricas estacionarias en una línea de Lecher con extremo libre abierto y cortocircuito. Determinar la longitud de onda y encontrar la velocidad de propagación de la onda electromagnética. Estudiar la refracción de las ondas decimétricas al pasar del aire al agua y determinar la constante dieléctrica del agua.